Bueno, pues buenas tardes. Después de este speech de entretenimiento y difusión, pues nada, esta tarde pues vamos a hablar de algo muy interesante y algo que ahora, bueno, pues parece raro e incluso también parece que se está poniendo de moda, ¿no? La poesía y las artes escénicas, cuando verdaderamente el teatro y la música, uno de sus principales soportes tradicionales desde época inmemorial era la poesía. Se escribía en verso y se cantaba en verso. Pero como se dejó de hacerlo, pues ahora aquí tenemos unos profesionales que están intentando rescatar, poner al día y ver cómo se puede hacer esa unión, esa conjunción y ese maridaje, ¿no? En términos culinarios. Y bueno, pues para ello tenemos, voy a tirar de chuleta porque si no os cambio la obra de uno a otro, que me conozco, pues para ello contamos con Daniel Mata, que nos va a presentar a su libro disco libro, ya eso nos lo contarás, ¿no? Que se titula Se pierde si no se da, ¿cierto? Una buena filosofía de vida, que pone música e interpreta con su banda a 18 poetas, ¿vale? Ya después esto nos lo irán explicando. Y después también a David Eloy Rodríguez, repetidor aquí, que es escritor, editor, poeta escénico y nos va a presentar su poemario Vida en el fin. Tenemos como mediadora y conductora de la sesión a Carmen Tamayo, una colaboradora de la casa, incondicional, amiga y bueno, no sé, te podemos poner también alguna vez aquí una visita y tú te has tenido que trabajar. Bonito, me gusta esta idea, me gusta. Carmela, lo siento, lo que hay. Hemos estado, ha colaborado con nosotros en muchísimas ocasiones y eso, y bueno, nosotros que somos mujeres la mayoría, hemos estado siempre encantadísimas de tenerla aquí con sus intervenciones, ¿no? Bueno, pues ella, que es una mujer de artes escénicas integral, bueno, pues va a moderar la mesa y voy a hacer lo que se pueda. Sí, seguro que se puede hacer mucho y más. Así que, y bueno, también estamos esperando a Fran Nuño, que también ha estado también un poquito en la... Acaba de llegar, vale. Que también ha estado un poquito en la génesis de la actividad, ¿no? Porque que es un gran colaborador también de aquí de la casa, Fran. Y él tiene aquí su propio proyecto, que con el teatro y el cine mudo, que estamos a no sé cuántos hacemos por curso, hacemos un montón de actividades y la última va a ser el 11, es que la hemos cambiado, el 11 de junio, que además arrastra mucha gente y es también muy interesante, teatro y cine mudo, ¿vale? Y bueno, sin más dilación, que ya llevo hablando ya un rato, pues empezamos, ¿no? Venga. Bueno, pues nada, como ha dicho María Jesús, para mí este espacio es un espacio muy mágico, que tengo muy buenos recuerdos y siempre que me invitan a venir aquí, para mí es un placer. Y nada, antes que nada quería daros las gracias por acompañarnos y la bienvenida a todas las personas que estáis aquí esta tarde. Como bien ha dicho María Jesús, mi nombre es Carmen Tamayo, soy directora de teatro y de cine y también actriz, y para mí es un honor y una alegría estar esta tarde aquí con todos ustedes y acompañando a estos dos pedazos de artistas. Antes que nada me gustaría agradecer al CIRAE, al Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía, por organizar este acto y cedernos este espacio, a Fran Nuño por acompañarnos con su librería, a Daniel y a David Eloy por confiar en esta presentación. Creo que soy un poco loca, eso no lo he hecho nunca. Y a ustedes, por supuestísimo, como he dicho antes, por acompañarnos y por su presencia. En este acto queremos conversar sobre poesía escénica, materia en la que tienen sobrada experiencia nuestros invitados, y dar a conocer los recientísimos trabajos de ambos, sus últimas obras publicadas. Daniel Mata presenta su libro disco Se pierde si no se da, que publica Libros de la Herida en este mismo año, 2025, y en el que pone música e interpreta con su banda a 18 poetas, que luego le preguntaré y nos contarán. Y David Eloy Rodríguez estrena su último poemario, Vida en el fin,
que ha publicado la editorial Difácil este año, el 2025. El acto se cerrará con música y poesía de viva voz, una muestra en directo de estas últimas publicaciones de estos dos pedazos de artistas. Y nada, para no extenderme mucho y para ir al grano, voy a empezar con las presentaciones. En primer lugar voy a presentar a Daniel Mata, el cual nació en Sevilla en 1978, es compositor y cantante, y como autor ha interpretado sus propias letras y siempre acompañado por su banda. Ha publicado los CD Daniel Mata en el Callejón del Gato en 2002, Mientras duermen los dueños en 2005, Tocando fondo en 2009, Tiempo estimado en 2012, Sálvese quien quiera en 2014 y Todo es posible en 2018. Además del libro disco Se pierde si no se da, ha dedicado 2 discos a poner música y cantar a poetas. Poesía cantada en 2010 y el libro disco Sumar Esparta en 2014. Este último en colaboración con los poetas David Eloy Rodríguez y José María Gómez Valero y el artista plástico Patricio Hidalgo. Daniel Mata ha actuado en solitario o con su grupo en escenarios de toda España y otros países. Y también se ha dedicado a la interpretación teatral, el humor, la pedagogía, a la agitación cultural también. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y Máster Universitario de Educación de Personas Adultas y Acción Comunitaria por la Universidad de Sevilla. El autor gusta también de realizar conciertos didácticos para llevar la poesía cantada a centros educativos, bibliotecas y otros espacios culturales. Como veis, no pierde el tiempo. Y luego está David Eloy Rodríguez, que nació en Cáceres en 1976. Es autor de una veintena de libros publicados fundamentalmente de poesía, pero también de narrativa, literatura infantil, álbumes ilustrados, librodiscos, novelas gráficas, etc. Entre sus últimas obras destacan los libros de poemas Crónicas de la Galaxia en 2018, Los animales heridos en 2019 y Cámaras de resonancia en 2021. El de relato, Las posibilidades en 2022 y el de letras flamencas, La herida abierta 2023. Así como las ediciones en Italia de su poesía popular, una cantada en 2024 y de sus narrativas Le Possibilità 2025. Premiado en numerosas ocasiones, traducido a diferentes lenguas, interpreta su obra en espectáculos escénicos multidisciplinares en los que colabora con diversos artistas. Escribe también letras de canciones, profesor de escritura creativa, forma parte del colectivo La Palabra Itinerante y conduce desde hace más de 20 años y junto con su inseparable José María Gómez Valero, la editorial Libros de la Vida. Bueno, una vez hechas estas presentaciones, que es un lujazo poder estar aquí compartiendo con vosotros este espacio. Bueno, vamos a hablar, ¿no?, sobre las relaciones entre poesía y escena. ¿Qué os parece? ¿Bien? Venga, pues voy a empezar haciendo una pregunta a ambos, una serie de preguntas a ambos y luego ya os haré las preguntas personales. A ver, con más de 20 años de experiencia que tenéis ambos con la poesía escénica, haciendo poesía, mezclándola con otras artes, llevando el resultado de estas exploraciones creativas a teatro, festivales de España y del mundo, ¿cómo resumiríais esta experiencia y qué os ha aportado? A ver, contadnos. ¿Quién empieza? ¿Tú? Bueno, reitero los agradecimientos. Muchas gracias por vuestra compañía. Gracias, Carmen, por tu generosa presentación. ¿Qué me ha aportado la poesía escénica? En el año 1996 publiqué mi primer libro de poemas y desde ahí me di cuenta de que el formato libro era un formato de comunicación, de expresión poética excelente, pero que la poesía se podía enriquecer con otro formato, entre ellos llevándolo a la calle o a los teatros en forma de poesía escénica.
Y así, desde muy jovencito, con apenas 20 años, empecé a colaborar con diferentes artistas musicales, y en aquel tiempo no había nada parecido en Andalucía, o así se consideró, desde diferentes festivales que, siendo nosotros muy jovencitos, empezaron a llamarnos aquí y allá. Y desde entonces, desde esos proyectos iniciales, pues han venido otros muchos, siempre colaborando con diferentes artistas cuyo trabajo me fascina y que creo que pueden entrar en un diálogo provechoso, fértil con los versos, para que los versos multipliquen su textura, su densidad, su potencialidad, lleguen más lejos y más hondo. ¿Qué me ha aportado la poesía escénica? Pues experiencias artísticas intensísimas y verdaderas, y también experiencias personales fabulosas en la colaboración con muchas personas y en el encuentro con público muy distinto. ¿Tú, Dani? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, un poco en la línea de David, para mí también la experiencia, digamos, tanto la relación con la poesía, desde mi punto, yo fundamentalmente me he dedicado a la música, pero uno de los primeros, digamos, trabajos, muy jovencito, recién salido del instituto, una de las primeras cosas que yo empecé a hacer como trabajo era esto de cantar poemas. Empecé a poner música a poemas y también hacía recitales de otros autores, cosas de Paco Ibáñez, Serrat y otros cantautores. Y entonces tuve un encuentro muy primero con lo que era la experiencia realmente del escenario, fuera cantando a grupos de escolares, y entonces muy jovencito sí me di cuenta de la importancia de cómo se lleva a, no es lo mismo escuchar un disco, una cinta, que llevar la música a los distintos espacios. Quizá para mí lo que principalmente me ha aportado la experiencia de la poesía y la música ante el público, al escenario, es un aprendizaje de cuáles son los resortes para que haya una comunicación efectiva, ¿no? Para que según el público, según el espacio, eso pueda llegar, pueda haber una comunicación real o vivir una experiencia emocionante. Por no redundar también, como decía David, de la cantidad de aventuras y aprendizajes personales que nos ha sumado, la cantidad de relíos que nos hemos dejado llevar, ¿no? de sinergias que han surgido en este camino, ¿no? de colaboraciones con artistas plásticos, como el caso de Patricio, con su pintura en vivo, con el caso de otros poetas, de actores, bailarines, en fin, de distintos espectáculos en los que nos hemos visto mezclados con otras disciplinas. Muy bien. ¿Y cómo se escucha cuando está con el Perfecto, micro? estamos aquí en el ¿Se escucha, no? Eso se va. Pone más medio y que sea. Sí, vale. Bueno, ¿y cómo contar y cantar los versos para llevarlos al público de la manera más efectiva posible? Y también otra duda que me surgía es cuál es la mejor forma, ¿no? de convertir las palabras que salen del papel en cuerpo, en alma, en vida, en acto. Bueno, en mi caso, que me dedico fundamentalmente a la canción, ya por definición no es el caso de la poesía, que hay poetas que realizan toda su actividad sobre el papel y rara vez, incluso quien huye de hacerlo ante el público. En mi caso, la experiencia de cantante es fundamentalmente oral, y además en mi caso, la mayoría de las veces ante el público. Quiero decir, uno graba discos, pero yo grabo un disco cada tantos años. Lo de cantar ante la gente, eso es prácticamente un diario, con lo cual es más tiempo el que se pasa en esa oralidad, digamos, o en esa viva voz, que en otro formato.
¿Y cuáles son los resortes? Pues esto se va aprendiendo un poco por ensayo y error y partido a partido, por decirlo de alguna manera, porque lo que decía antes para mí es muy importante, o uno sale más o menos satisfecho. Uno se prepara, por supuesto, unas canciones o una puesta en escena que medianamente uno ensaya, esas cuestiones técnicas que son importantísimas, pero para que eso no basta, para que la experiencia sea plena, tiene que estar contextualizada, a ver si me explico. Uno sí tiene que tener la sensación de que no es algo que se repite, estés tal cual, estés donde estés, sino que en cada sitio donde uno haga el recital ocurran cosas particulares que tengan que ver con lo que está pasando en ese momento, con la conexión con la gente, un poco esa magia del momento. Para mí esa es un poco la búsqueda, y una vez se queda uno más cerca y otra vez más lejos. ¿Y tú, David? En lo que respecta al recitado, yo creo que es importante, que es interesante que las palabras pasen por el cuerpo, que las palabras atraviesen el cuerpo, que uno las respire y que latan en uno, pasen por uno antes de llegar al público. Y luego a la hora de diseñar un proyecto escénico poético, creo que es importante seleccionar bien los textos, porque no todos los textos son igualmente adecuados para la confrontación con el público inmediata y directa. Hay textos que son más adecuados para el papel y más adecuados para esa comunicación inmediata, que requiere una atención y una entrega por parte del público, y uno tiene que estar a la altura. Y también es importante, creo, verle el sentido a esas colaboraciones artísticas. No hacer por hacer, sino entender que ese proceso va a enriquecer el texto. Escoger los artistas que uno siente más próximos y que pueden empaparse del texto, adentrarse en el texto, hacer lo suyo y aportar cosas inesperadas, algo que uno no sabía que iba a suceder y que sucediera con el punto de partida de la poesía. Entonces yo creo que es importante confiar en los textos y que todo lo que se haga a partir de esos textos tenga un sentido de enriquecimiento, de complementariedad, de mayor eficacia para esos textos. Vale. ¿Y qué errores son los que con más frecuencia se suelen cometer a la hora de llevar los versos a este? Pues yo creo que un poco, siguiendo lo que decía, desconfiar de los textos, y a veces cuando desconfiamos de los textos, a la hora de representarlos en público, o bien los simplificamos o bien los barroquizamos, ¿no? O bien los hacemos demasiado evidentes o bien los complicamos demasiado queriendo salvarlos. Si uno tiene un buen texto y sabe escucharlo, o sea, del poeta que sea, se trata de que todo lo que le llegue a ese texto sea a partir de él, para aportarle no más luz, no solamente más luz, sino una mejor luz, una luz más tamizada, más rica de maneras imprevistas, ¿no? Un error, por ejemplo, a lo que me preguntabas, quizá a veces es hacer algo ilustrativo, ¿no? No sé si es un error, pero en mi trabajo es decir, el texto dice una cosa y, por ejemplo, visualmente o musicalmente, lo que se aporta es meramente ilustrativo, reitera lo que ya está diciendo el texto, ¿no? Creo más en una conexión simbólica, un poco mágica, en sí misma poética, del texto con cualquier otro elemento que se le sume, ¿no? Claro, que te ayude a contar todavía más, ¿no? Eso es. No a contar lo mismo. Eso es, y no porque te proteja el texto, sino porque lo expanda, lo multiplique de alguna manera. Ese texto acaba encontrando nuevas resonancias, nuevas imantaciones, ¿no? A las que ya tiene previstas en el papel, pero
lejos o más profundamente. Y Daniel, ¿y tú qué crees? Como errores haría dos partes, digamos. Hay una parte previa que es la de, en mi caso, en la labor de musicalización de poemas. Lo primero, como bien decía, elegir bien los textos. Es decir, elegir un texto, un poema. Hay poemas que me fascinan, pero uno piensa... lo primero que uno te tiene, por supuesto, que emocionar, eso de entrada, pero luego que sea cancionable o no cancionable. Hay veces que uno se ofusca porque dice, es que este poema es una maravilla, pero igual no es el texto mejor para ponerle música. Y luego darse la maña para ello. Es decir, un error a la hora de musicalizar poemas es tratar de... Uno tiene una música en la cabeza y tratar de meterlo a presión ese texto, que a veces es un error que yo alguna vez he cometido, que luego uno escucha cosas anteriores que ha hecho y dice, no, es que está forzado. Hay que leer y releer el poema hasta encontrarle, no es la música que tú le vayas a poner, sino que tienes que partir de la música que ya el propio texto trae. Ese podría ser un error en la fase previa de composición, digamos. O no encontrar, como decía también en la línea de que no sume la música a nada. Para mí lo estimulante es cuando uno consigue ponerle una música a un poema y la música le da una nueva vida al texto, de alguna manera lo trastoca y le da un nuevo sentido, un nuevo camino que en principio no tenía el texto sobre el papel. Para mí es un error cuando no se consigue eso. Y luego, eso en la fase, digamos, de composición o de trabajo previo. Y en el escenario, creo que es un error muy común y que nos ocurre, creo que a todos los que en algún momento estamos en un escenario, es cuando hay falta de confianza, o que más o menos lo apuntaba David, o falta de confianza en los textos o en las canciones, lo que uno va a cantar, o falta de confianza en uno mismo, porque uno dice, entonces eso no puede ser menos, o incluso falta de confianza en el público. Hay veces que dice, no, esto no lo van a entender, esto no les va a interesar, todo ese campo de inseguridades que muy humanas que a todos nos suelen ser fundamentales, error para que no sea una experiencia gozosa para nadie, porque claro, igual venía con buena disposición, pero te ves con esa cara de amargura y te quita la cara de cantar. pero si no te gusta él, ¿Cómo la quiere que me gusta a mí? claro que no está contando. Es que eso es una cosa que tiene la arte esférica, que como el que esté encima del escenario, lo que esté sintiendo, eso lo está transmitiendo y no se puede ocultar. Entonces, claro, si tú no confías en el texto, ya yo creo que le llega al espectador como algo y ay, ¿no? Sí, y el texto tiene que volverse cuerpo, es decir, necesitamos tiempo para que el texto se asiente y como decía, circule y va creciendo también, ¿no? Y muchas veces también el componente performático, el diálogo de la poesía con la performance enriquece el propio texto, ¿no? Algunos de mis poemas que se publicaron en algún libro con una forma concreta, a partir del trabajo en el escenario, a partir del trabajo en diálogo con otras artes, ese texto ha crecido, ha cambiado, ha encontrado versos o momentos o nuevas estructuras que han aparecido precisamente a partir de realizar el texto, de invitarse o obligarse a contar el texto. Y en mi caso, por ejemplo, es importante en mi poesía y en esos momentos comunicativos que se me entienda, o sea, con las herramientas, con los recursos de la poesía y lo poético, pero que se transmita. O sea, mi interés está en que las palabras se cumplan y florezcan en cada uno que escuche al unísono del texto, ¿no? Que se cumple ahí. Claro, porque al final también el texto, por ejemplo, en el teatro y en el cine, al final el guión o la obra de teatro es una partitura, que eso se transforma, ¿no? El actor se la hace un poco,
se la lleva a su cuerpo, a su experiencia, ¿no? La hace suya y entiendo que con un poema ocurre igual. Sí, es una partitura, como bien dices, y a partir de ahí va creciendo. Un diálogo también con uno mismo, ¿no? Más allá del papel, cómo lo transmito para que se me entienda en aquí y ahora, en cualquier aquí y ahora, por cualquier público. Este es el objetivo, la intención. Luego uno va aprendiendo en la práctica y con los tropiezos, ¿no? Bueno, y hablando de práctica, me gustaría preguntarte a ti, David, que nos cuentes un poco la experiencia sobre tu último proyecto de poesía escénica que se llama Animales Heridos, que además comparte la música con Virginia Moreno. Que nos contaras un poquito de esa experiencia. Pues este es el último proyecto de poesía escénica que tengo actualmente en marcha. Es un placer, un privilegio colaborar con la música extremeña Virginia Moreno. Ella es acordeonista y clarinetista y compone música original para mis versos. Trabajamos a partir de textos de mi obra publicada y ella compone música y vamos encontrando la forma de la canción, porque finalmente lo que hacemos es canciones que tienen la característica de que en lugar de cantarse son recitadas. Y en este proyecto tenemos también la suerte de que a veces nos acompañe Patricia Hidalgo con sus pinturas en vivo, viejo compañero, en esta líder. Si tenéis curiosidad por este proyecto, en internet buscando Animales Heridos, David Eloy Rodríguez, Virginia Moreno, tenemos un disco grabado que podéis escuchar libremente y actualmente también estamos produciendo y grabando un nuevo concepto, una nueva aventura con el añadido de otros creadores y creadoras que admiramos, así que pronto también habrá novedades. Muy ilusionados con este proyecto, con el que estamos casi recién comenzando, pero que bueno, que está llegando con muchas alegrías de la mano. Qué bien, con ganas ya de ver ahí acción. Y Daniel, ¿por qué escogiste en este último trabajo tuyo Se pierde si no se da a estos 18 poetas? ¿Y por qué específicamente esos textos, ¿no? O concretamente los textos que aparecen en el libro? Bueno, esto ha tenido que ver un poco con no ha sido fruto de una antología de decir voy a seleccionar, voy a cantar a la generación tal o a poetas. No había un criterio así a priori. Ha sido un trabajo de hice un disco donde recogía poemas de distintos poetas y les ponía música. Eso ocurrió en 2010 y hasta han pasado un montón de años y durante todos esos años no publiqué ningún trabajo de poemas musicados, pero no dejé de leer poesía, no dejé de hacer este trabajo de ir poniendo música a poemas. Muchos tenían que ver también con colaboraciones que hice con otros poetas, con presentaciones de libros de otros, o publicaciones de otros poetas en los que algunas veces incluso algún encargo, poemas que por un motivo u otro han tenido relevancia en mi vida y claro, fui acumulando un material importante, ¿no? Que habían pasado casi 15 años desde aquel trabajo y entonces tenía un montón de poemas musicados. Cuando empecé a hacer inventario tenía un baúl lleno y el criterio fue un poco de todo eso que había hecho, seleccionar aquellos cuyo resultado como canción me parecía más redondo, más comunicativa, más que se prestaba a un raro criterio que no sabía definirte, que era contar a través de poemas todos
estos años. Y por eso también venía muy redondito para explicar ese no sé qué que hilaba, porque son poetas además de distintas épocas, hay desde Antonio Machado a poetas actuales, y le invito a ir coleando como aquí mi compañero. Y nuestra compañera Salina Minerci. Sí, María Alfaro, Carmen Camacho, Carmen Conde, en fin, un montón de poetas de distinto pelaje. Y ese hilo un poco conductor lo encontré en unos versos de Machado, que son los que dan título al disco. La estrofita de Machado decía: moneda que está en la mano, quizás se deba guardar, la monedita del alma se pierde si no se da. Y yo sentía un poco que todos esos poemas que había estado acumulando, hechos canción que había estado acumulando, y estaban ahí atrapados en el disco duro de mi ordenador, se perdían un poco si no les dábamos vida, si no le dábamos salida. Y bueno, algunos sí lo utilizaba en algunos recitales y demás, porque sí es verdad que no había publicado, pero no he dejado en todos estos años de hacer recitales de poemas musicales, pero merecía la pena, y de verdad que me contento con este resultado, con esto que ha quedado de este libro. Y una cosita también del libro de Daniel es que, aparte de muchos regalitos, porque tiene muchos regalitos, los poemas originales, ilustraciones, prólogos de Fernando González Lucini, por ejemplo, el gran especialista de canción de autor en nuestro país, y de la relación entre poesía y música. También tiene el libro un cancionero para que cualquier persona pueda a su vez cantar las canciones que ha compuesto Daniel y seguir poniéndole voz a esos poetas, que yo creo que es un detalle que ha querido tener Daniel con sus lectores y con los poetas y con la canción. Hombre, los libros yo que sí que los he leído, la verdad que son como un artículo como un tesorito que hay que tener, porque están tan cuidados y tan mimados, se nota desde que lo tocan. Entonces yo invito luego a todo el mundo por lo menos que lo escuche. Y bueno, yo no sé vosotros, pero con todo lo que nos están contando, yo estoy deseando de escucharos cantar a ti, Daniel, y a ti de que lo recites algún poema. Así que voy a presentar primero el libro tuyo, Daniel, que quizás tú te has salido un poquito corriendo, ¿no? Y luego presentamos el tuyo. Y luego ya vamos a ir a la acción. Bueno, pues se pierde si no se da. El libro de Daniel Mata, publicado por la editorial Sevillana Libros de la Herida. Es un libro ilustrado en papel, más audio digital, en el que se puede disfrutar de los poemas de 18 autoras y autores imprescindibles, así como de las canciones que Daniel Mata en El Callejón del Gato ha compuesto a partir de los mismos. En este trabajo, el cantautor sevillano y su banda realizan un nuevo, flamante y adictivo acercamiento a la adaptación e interpretación musical de grandes poetas tras sus celebrados trabajos Poesía Cantada en 2010 y libro disco Sumar Espantas en 2014, como he dicho antes. Este último en colaboración con la compañía de poesía La Palabra Itinerante. En esta ocasión el artista pone música y viva voz a los versos de Antonio Machado, Gloria Fuertes, Agustín García Calvo, Carmen Conde, Italo Calvino, Concha Méndez, Enrique Jardiel Poncela, Ángeles Mora, Antonio Rodríguez, Almodóvar, María Ruiz Faro, David Eloy Rodríguez, Inma Pellegrín, Rosalinda Milercid, Carmen Camacho, Antonio Otero Seco, José María Hinojosa y Laura Casielles. Tras Todo es posible en 2018, Se pierde si no se da es la octava obra discográfica de Daniel Mata, en El Callejón del Gato. Y aquí Daniel vuelve a acompañarse de su banda habitual en los últimos años, que está compuesta por Enrique Mengual al bajo, Alex Rodríguez Canicha a la guitarra, Luis Carlos Curiel a la batería y Rafael Arregui a los teclados. La grabación cuenta además con las colaboraciones de músicos y músicas como Fiona Araez, Kenneth Saunier, Gautama del Campo, Virginia Moreno, Aidar Vilche,
espero haberlo pronunciado bien, hay aquí algún nombre raro. Sentido de Si no se da es una obra literaria, musical y visual idónea para enamorarse de la poesía o ahondar en esta pasión, con más de 100 páginas, códigos de descarga de las canciones, ilustraciones del artista Patricio Hidalgo y fotografía de Estefanía Escamardi. Y se trata, sin duda, un libro para gozar, para descubrir textos y, por supuesto, poetas y para aprender. Incluye también una breve reseña biográfica de los autores y autoras, adaptados y adaptadas, así como la narración por parte del propio Daniel Mata de la historia de cómo estos poemas pasaron a formar parte de su vida, qué considera que transmiten y por qué decidió convertirlos en canción. Igualmente puede leerse también una amplia entrevista realizada por David Eloy Rodríguez al propio Daniel. El libro está prologado por el, como ha dicho David Eloy, por el principal estudioso de la canción de autor en España, Fernando González Lucini, y recoge a modo de cancionero las letras con los acordes de las canciones, de tal manera que cualquiera pueda a su vez pues, tocarlas, cantarlas, y que estas coplas puedan seguir haciendo su camino en el aire y volar muy lejos. Tan lejos como puedan, cuanto más mejor. Como señala Lucini en este hermoso trabajo trovadoresco, Daniel Mata en El Callejón del Gato descubre y abraza el brillo pequeño, sutil y penetrante que tiene la poesía, y le entrega su voz y sobre todo la alegría sureña de su música libre, desmelenada y sin limitaciones de forma, de género, de ritmo o de estilo. Bueno, yo creo que es hora de que te pongas a cantar, como un loco, ¿no? Para escuchar todo esto que hemos leído. Bueno, un fuerte aplauso para Daniel. Bueno, pues me gustaría abrir con la canción que abre el libro, que abre el disco, unos versos de Machado, porque hablando de la primavera, ya sabéis lo simbólico que es la primavera en relación con la poesía. Como a mí se me ha hecho esta primavera muy cortita, porque al principio no paraba de llover, un frío que pelaba, y digo, esto ni es primavera ni es nada. Y entonces hemos pasado del invierno al verano, porque ya directamente se me ha hecho muy cortita la primavera, pero para lo poco que queda de primavera, estos versos de Antonio Machado que se llaman La primavera besada. La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil, yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé y he maldecido mi juventud sin amor. Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar, juventud nunca vivida, que te volviera a soñar. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé y he maldecido mi juventud sin amor. Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar, juventud nunca vivida, que te volviera a soñar.
gustaría continuar con un poema que también está en este trabajo, que tiene mucho que ver con muchos de los que estáis aquí, empezando por el compañero y amigo David, por Carmen. Hace ya algunos años el amigo David me contó de la experiencia que estaba haciendo un taller a través de la fundación de la Asociación Solidario y que estaba impartiendo un taller de creación literaria, de creación de poesía con personas sin hogar. Y me pareció muy interesante la experiencia, me estuvo contando, y entonces me habló de una de las participantes del taller, y muy brillante y muy sorprendente, y desgraciadamente me contó del fallecimiento de esta mujer y cómo había dejado a su muerte algunos cuadernos que le había dejado a David con sus poemas, y era un material realmente interesante, y se decidieron a publicarlo. Mandaron para recopilar algunos textos que ella había dejado desperdigados, que a veces regalaba a quien le hacía algún favorcito, y cuando me dijo de la publicación, tuve la suerte de que me pasara el material y quise ponerle música a uno de estos poemas que me parecía un testimonio bello y crudo de la vida a la intemperie. La poeta se llama Rosalinda Miller Cid y el poema se llama El Eje. Rueda, 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 el hilo frágil en la rueca. Rueda, 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 el destino en la ruleta. Ruedan, 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 días y noches, cada uno con su estela. Rueda, 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 el arte por la alameda. Rueda, 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 mis canciones verdaderas. Sigue, 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 que en tu camino lo vivido no se olvide. Sigue, 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 mi persona, aunque no la mires. Sigue, 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 mi alma golpeada cada vez más libre. Sigue, 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 y que el viento te guíe. Fueras invencible. Gira, 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 el remolino de la vida. Gira, 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 el tutú de la bailarina. Gira, 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 y se marea todo el que mira. Giran, giran, giran las agujas del reloj y son mentira. Gira, 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 la verdad que te ilumina. Gira, 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 la verdad que te ilumina. Bueno, y quisiera también hacer también contiene un poema de una poeta maravillosa que se llama Gloria Fuerte, y la canción nos ha dado mucha alegría porque a públicos de muy distinta edad, esto es como vale para el niño, el padre y el abuelo. La canción se llama Mari Sarmiento y dice así.
aparece Mari Sarmiento. De repente era tan delgadita como un palillo de diente, vivía sola, sin ningún pariente, vivía sola, sin ningún pariente. Como era delgaducha, quiso ser modelo. Pobre Mari Sarmiento fue a la ciudad y se la llevó el viento. Volando, volando, aterrizó en Pekín y como no sabía chino, a todo decía sí. ¿Quieres que sea tu amigo? Sí. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. ¿Quieres trabajar en el circo? Sí, 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 sí. Como era delgaducha, quiso ser modelo. Pobre Mari Sarmiento fue a la ciudad y se la llevó el viento. De trapecio en trapecio volaba lento Mari Sarmiento, los niños aplaudían desde su asiento. Y un día de tormenta a Mari Sarmiento se la llevó el viento y apareció aquí en tus manos en forma de verso. Como era delgaducha, quiso ser modelo. Pobre Mari Sarmiento fue a la ciudad y se la llevó el viento. Fue a la ciudad y se la llevó el viento. Fue a la ciudad y se la llevó el viento. No sé si hacemos la... Está bien. Ya, pues, señora Isene, muchas gracias y le dejo paso a Carlos. Vale, vamos a presentar el libro de David para que nos recite unos versos, unos poemas de viva voz y ya cerramos el acto. Bueno, el libro de David Eloy, como os he dicho antes, su título es Vida en el fin, publicado por la editorial Difácil de Valladolid. Es una crónica poética de la consumación de una época. Vida en el fin ofrece un testimonio radical y una elocuente radiografía del estado de las cosas. Un canto ocular minuciosamente tramado, magnético, salmódico y envolvente, una original e inspiradora investigación en versos plenos de perplejidades y asombros como relámpagos que resplandecieran como una extraña y repulsiva luz en el paisaje y la atmósfera de los últimos días. Vida en el fin es el retrato feroz de un mundo en crisis permanente, una conversación con lo real, con la intención de averiguar su secreto, una carta al lector sobre los misterios de la existencia. Sin duda os puedo asegurar que el nuevo libro de David Eloy Rodríguez es una invitación a un intenso y fecundo viaje, una obra que os va a sorprender e impactar, involucrar y también una obra que concierne. Así que yo simplemente le daría un gran aplauso a David Eloy para que... Toxicidad. Todo conviene lavarlo. El sonido de fondo
de los centros comerciales, los utensilios de los impostores, la luz blanca de las carnicerías, las radiaciones del computador, el sermón del pregonero. Vienen con restos, con impregnaciones de su industria. No hay que confiarse. Si uno se descuida, llega a consumir lo que se le administra como si nada, y eso puede ser peligrosísimo. Lo tocan todo con ojos sucios. Todo conviene lavarlo. En este mismo sentido, como decía Carmen Díaz, tratar de contar el aquí y ahora y su olor a apocalipsis, no para amenizarlo ni para celebrarlo, sino para un análisis crítico de las circunstancias que nos tocan. Actualización de seguridad. Pasadizos virtuales nos llevan de la nada a ningún lugar rápidamente. Disfrutamos con la velocidad y con todas las formas de la impaciencia, pero no por consultar más el correo aparecen más mensajes. Tengo varios nombres inventados. He creado innumerables contraseñas. El martes es el día que menos se vende. Dice no sé quién que estas son las nuevas órdenes. Pasé toda la tarde observando cómo trabajaba el antivirus. Dos poemas seguidos, uno muy breve que trata sobre la poesía. Hay varios poemas de este libro que se plantean cuál es el lugar de la poesía en nuestro tiempo, y a continuación un poema más bien triste, porque uno de los compromisos de la poesía es decir la verdad. Cueste lo que cueste, se pierda lo que se pierda, se gane lo que se gane. El primero dice: ahora valoramos el extraño voltaje de las palabras, sus repercusiones, sus puntos de ignición. Un verso es un lugar nuevo bajo el influjo de una gravitación antigua. Poesía es lo que está sucediendo realmente. Cada poema es un viaje. Y el siguiente dice: el teléfono de la desesperanza. Lleva una cita de un clásico del cine negro norteamericano, de la película Retorno al pasado, de Jacques Tourneur, del 47, en el que un personaje le dice a otro: ¿hay alguna manera de ganar en este juego? Y le responde el otro: creo que a lo sumo se llega a perder lentamente. El poema dice así: el teléfono de la desesperanza. No puedo engañarte. Todo está lleno de trampas. El honor y el orgullo son una ficción. No hay regreso. Audaces exploraciones acabaron en el cementerio marino. Quienes se educan en la fechoría y en la insensibilidad incrementan notablemente su eficiencia en las tablas de rendimiento. Sócrates bebe cicuta en cada reencarnación. No puedo engañarte. Los profesionales de la mentira se llevan el trabajo a casa. No puedes hacer casi nada contra la miseria. Todos sabemos justificar el mal. No quiero engañarte. Hay antiguas argucias y nuevas artimañas para las mismas tristes traiciones. La humildad y el agradecimiento, la generosidad y la empatía no son fáciles de encontrar. Se envían y se reciben chantajes y amenazas constantemente. Componemos un puzzle de piezas que no encajan. Resulta sospechoso abogar por la misericordia. No sé engañarte. Las palabras no te retornarán un cuerpo. La razón es impotente ante la demencia.
una distracción y todo es distinto. La soledad puede ser espantosa, la angustia puede ser espantosa. Todo el mundo habla para sí. Si estás tan solo 1 minuto y medio sin respirar, te mueres. Ya lo digo, yo me gustaría contar las cosas más alegres, pero es que de vez en cuando hay que decir la verdad y quizás ese sea el territorio de la poesía, darnos malas noticias porque no hay más remedio que darlas. Pero bueno, 2 poemas. Este se llama Pertinencias y nos habla de cómo los milagros a veces son sencillos y a veces están ahí, a la mano. Por ejemplo, el milagro de la luz. Nada y de repente una luz. El cielo oscuro y de repente una estrella. De algo así habla este poema que se llama Pertinencia. La luz noble y modesta, como si fuera sencillo, abre la brecha decisiva. El miedo ha de interrumpirse. Un camino que da presencia al mundo y a quien se sirve del trayecto. La luz estaba antes, dormía en lo oscuro como un secreto simple, pero no la veíamos, así que hubo que hacer la luz. Un segundo y la luz, como si fuera sencillo. Bueno, y los 2 últimos poemas, este que se llama Precisa... ¿Dónde era el libro? Este yo creo. Perdón, que encuentro papelito. Aquí está. Decir la verdad es una forma de estar vivo. 1. ¿Tienes 2 partes? La primera dice: 1. La vida es muy cansada. Por increíble que resulte, nos acostumbramos a lo malo. El escenario está roto. Estamos inmóviles, pero creyéndonos en movimiento. Hay quien solo sabe cultivar expectativas. Se acumula la basura también en el interior de las casas, en el interior de las cosas, en el interior. Todo se imperfecciona. Somos unos chapuceros como especie, para bien y para mal. No se puede responder a casi nada con una boca muda. Queremos ser ángeles y nos preguntamos qué demonios será eso. 2. Buscamos la poesía de las situaciones. Hay fabulosos tesoros que permanecen enterrados. Nadie divisa por completo el laberinto. Una existencia es imposible de contar. Hay algo que sabes que aún no sabes todavía. Poco a poco van quedando menos comensales. Todo es intemperie. Nuestra galaxia tiene forma de espiral. La niebla no se disipa con los ojos. El desencanto, si se canta, ¿puede ser desencanto? Los poetas son enviados especiales a todas partes. Y para terminar este poema, que se llama Mi escritura es un trabajo que se basa en el deseo y que es un verso de Abdelkebir Khatib que me gusta mucho. Mi escritura es un trabajo que se basa en el deseo. He visto pájaros volar buscando el vuelo, he visto nombres pronunciados por árboles, he visto sombras lapidarias proyectándose sin cantería, he visto perros perplejos, he visto aguas incorruptibles, he visto correspondencias interminables, he visto casas flexibles, vivo en una cámara de combustión.
He visto una fastuosa colección de ternuras. He visto puentes hermosos a todas horas. He visto abriganzas, comparturas, hermaneceres. He visto a la embajada del sueño combatir el miedo y sus delirantes tarjetas de visita. He visto una sola orilla con 2 ríos. He visto cómo tu mirada encendía el horizonte. He oído maullar en tus ojos 2 gatos de luz. Todo el que juega se la juega. Todo el que canta se da cuenta. Brillamos. Urgentes. Fugaces. Brillamos. Muchas gracias. Bueno, pues ya después de estos 2 broches, ¿no?, de arte, pues nos despedimos aquí. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado. Ahora estamos por aquí un poquito por si queréis preguntarle algo a los artistas y nada, que un gustazo estar rodeado de poesía en este sitio tan bonito. Así que nada, muchas gracias a todos y a vosotros por invitarnos. Daniel, enhorabuena. Que no me has dejado decir más nada.